Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Biotecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y hoy explicaremos la práctica 2 del Laboratorio de Ingeniería de Reacciones Químicas impartido por la docente doctora Alía Méndez. La práctica se titula Determinación de la velocidad de reacción enzimática de la lacasa proveniente del hongo Coriolopsis gallica por medio de UV-Vis. Nuestro equipo está conformado por Balbuena Hernández Luis David, Herrera López Karina, Martínez Parada Gonzalo y Pérez Pérez Melisa. Empezaremos definiendo qué es una enzima. Las enzimas son unas proteínas muy importantes. Nada ocurre en la célula sin la participación de las enzimas. Estas se dedican al proceso de catálisis de reacciones químicas en los seres vivos. Pero, ¿qué es un catalizador? En palabras sencillas, es cualquier sustancia que permite que una reacción se realice en el menor tiempo. Esto ocurre porque el catalizador disminuye algo que se llama energía de activación. Para que los reactivos se conviertan en productos necesitan un impulso que se conoce como energía de activación. La energía de activación suele denominarse como la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química. Esta es necesaria para alcanzar los llamados estados de transición. Acá, como podemos observar en esta gráfica, tenemos en el eje de las Y tenemos la energía y en el eje de las X tenemos tanto los reactivos como productos. En toda reacción química se empieza con los reactivos y se necesita una energía para que se pueda dar el estado de transición para que se puedan convertir en productos. Pero con la presencia de un catalizador, que en este caso son las enzimas, la energía de activación disminuye y la reacción se logra en un menor tiempo. Entonces, con la presencia de un catalizador, los reactivos pasan a productos con una menor energía de activación. También es muy importante saber cómo funcionan las enzimas. Y para ello debemos definir el concepto de sustrato. El sustrato viene siendo la molécula sobre la cual actúa la enzima. En esta imagen podemos apreciar tanto la enzima como el sustrato. El sustrato se une a la enzima para que se forme el complejo enzima-sustrato. De aquí sucede la denominada catálisis enzimática para que la enzima pueda convertir a los sustratos en productos y estos sean liberados. Es muy importante y cabe recalcar que las enzimas después de esta transformación no sufren ningún cambio y vuelven al estado antes de que se uniera el sustrato a ella. Como mencioné anteriormente, la enzima no se altera por la reacción. La unión del sustrato a la enzima ocurre en un punto específico o un espacio físico de la enzima conocido con el nombre de sitio activo, que es el sitio dentro de la enzima a la que se unen los sustratos. En esta imagen, esto es el sitio activo donde se unirá el sustrato a la enzima. Aquí, como se muestra con flechas, el sustrato se unirá a la enzima para formar el complejo y después con la catálisis formar los productos que serán liberados. Aquí inserté un GIF para que se pudiera apreciar mejor. El sustrato se une al sitio activo de la enzima para que ocurra la catálisis, pero primero se forma el complejo enzima-sustrato, sucede la catálisis y el producto en este caso es liberado de la enzima y la enzima queda, como ya lo dije anteriormente, en su estado original sin sufrir alguna transformación. Los sitios activos son grietas o hendiduras en la superficie de la enzima, compuesta generalmente de los aminoácidos de diferentes partes de la cadena polipeptídica. En esta imagen estamos apreciando la enzima beta-lactamasa, que es una enzima que actúa sobre los beta-lactámicos, que son un grupo de antibióticos utilizados para bacterias, pero si las bacterias expresan esta beta-lactamasa, son resistentes a esta enzima y rompen los beta-lactámicos y evita que estos controlen el crecimiento de la bacteria. El sitio activo, que es el que se muestra aquí, está compuesto por aminoácidos de la cadena polipeptídica. La estructura de esta enzima vemos que se combinan hojas y hélices y corresponde a una estructura terciaria o final de una proteína. El sustrato se liga inicialmente al sitio activo mediante enlaces no covalentes, enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos o interacciones hidrofóbicas. Esta enzima tiene una interacción muy específica, es decir, que esta enzima está únicamente diseñada para reaccionar con los beta-lactámicos y no reaccionará con ninguna otra enzima, ya que no podrá entrar en su sitio activo.
La unión al sitio activo en la posición y orientación adecuada aceleran la reacción. Aquí se muestra otra vez una imagen donde los sustratos se unen al sitio activo de la enzima. Se forma el complejo enzima-sustrato y mediante la catálisis enzimática se forma el producto que es liberado de la enzima. Y si la unión al sitio activo es en la posición y orientación adecuada, se acelerará la reacción para la formación del sustrato a producto. Existen varios modelos en los que se ha podido identificar la interacción enzima-sustrato. El primero es el modelo de llave-cerradura y el segundo es el de ajuste inducido, y estos explican cómo se relaciona la enzima y el sustrato. La cinética enzimática es considerada el método más antiguo para estudiar el mecanismo de reacción enzimática y hasta nuestros días sigue siendo útil. La cinética enzimática es el campo de la bioquímica que consiste en la medición cuantitativa de la rapidez de las reacciones catalizadas por enzima y del modo en el que ésta cambia en respuesta a los cambios de los parámetros experimentales como el pH, temperatura, cofactores y concentraciones saturables del sustrato. Esta disciplina proporciona conocimientos sobre el mecanismo de acción catalítica, la especificidad de la enzima y los inhibidores. La cinética enzimática se diferencia de la cinética química simple porque las velocidades de reacciones catalizadas por enzima dependen de las concentraciones de la enzima y esta nunca es un producto ni un sustrato de la reacción. Las velocidades también difieren porque el sustrato debe unirse a la enzima para poder convertirse en producto. Maumenten y Leonard Michaelis son personajes importantes en la enzimología. Maumenten, de origen canadiense, fue la primera mujer en recibir un doctorado. Se enfrentó a diversas dificultades para ejercer su profesión, la cual obligó a emigrar a Estados Unidos al Instituto de Rockefeller y después, en 1912, en Alemania, donde conoció a Leonard Michaelis, se dedicaron al estudio de enzimas, proceso de cinética de la fermentación alcohólica, y propusieron la ecuación de Michael-Menten, en donde Km se llama de constante de Michaelis en honor a estos dos pioneros en el análisis de la cinética enzimática. Propusieron un estudio dividido en 3 etapas para determinar la relación velocidad y la concentración inicial del sustrato, a partir de la ecuación global que describe una reacción simple con un sustrato y un producto catalizado por una enzima. En la primera etapa, la enzima que solo tiene un sitio activo se une a un solo sustrato y de esta manera se forma el complejo enzima-sustrato. La segunda etapa consiste en cómo el sustrato es formado en producto y la enzima sigue intacta. Para eso se ocupan 3 constantes. K1 y K-1 están íntimamente relacionadas en la información en la etapa 1. K1 representa la constante de la formación, mientras K-1 es la constante de disolución. Así como es necesario que se una el complejo enzima al sustrato, también se requiere que se separe para así obtener el producto. He ahí la participación de K2 o constante catalítica. La tercera etapa, finalmente el sustrato es formado en producto y sale de la reacción. La velocidad de reacción en todos los casos dependerá de la velocidad con la que el producto logre salir del sustrato. Si seguimos la cinética química para determinar las velocidades de cada reacción, nos enfrentamos con un problema, puesto que la concentración del complejo enzima-sustrato no es una concentración medible. Así que estos dos personajes se tomaron la tarea de encontrar una forma para poder desarrollar la ecuación de Michael y Menden, que más adelante se explicará. Si graficamos la ecuación de Michael y Menden, la concentración del sustrato contra la velocidad, se obtiene una hipérbola rectangular, la cual muestra la actividad enzimática, todo el proceso por el cual la velocidad inicial va ascendiendo. A bajas concentraciones de sustrato, la velocidad inicial es muy sensible a cambios de concentración de sustrato. Bajo estas condiciones, la mayor parte de las moléculas de enzima todavía no se han unido al sustrato y la formación del complejo enzima-sustrato depende de la concentración del sustrato. Esto quiere decir que los primeros momentos de la reacción es de orden 1 y se asemejan a una línea recta. A altas concentraciones de sustrato, la velocidad inicial no cambia mucho cuando se agrega más sustrato. Esto indica que la cantidad de enzima ha llegado a ser limitante de la velocidad de esta reacción. La concentración de la enzima es una parte importante de la reacción general, como es de esperar para la formación de un complejo enzima-sustrato. En este punto, la curva
comienza a aplanarse y se considera que ésta llega a su velocidad máxima, obedeciendo la reacción de orden cero, ya que no depende de la concentración del sustrato. La constante de Michaelis, o Km, representa la afinidad que tiene la enzima por un sustrato o la concentración del sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima para que la enzima se sature a un 50%. Una Km baja significa una alta afinidad por el sustrato y una Km alta simboliza una baja afinidad por el sustrato. Para comprender dicho lo anterior, en esta gráfica se muestra la cinética de dos isoenzimas, es decir, enzimas que catalizan la misma reacción pero en ubicación tisular diferente. La exoquinasa, que se encuentra en el músculo y cerebro, y la glucoquinasa en el hígado. La exoquinasa tiene un Km menor que la glucoquinasa, es decir, una mayor afinidad con el sustrato, y esto se respalda que la diferencia de Km asegura que el hígado solo capte y use glucosa cuando hay un exceso de esta, para asegurar que cuando estemos en estado de ayuno no le robe glucosa al cerebro. La velocidad máxima es la velocidad límite a la que tiende la reacción catalizada por enzimas a concentraciones saturadas del sustrato, es decir, cuando toda la enzima está como complejo enzima-sustrato, su valor cambia durante el proceso de purificación porque cambia la concentración de la enzima. Otra constante de la ecuación de Michaelis-Menten es la Kcat o K catalítica, anteriormente K2. La constante catalítica representa la cantidad de moles de sustratos convertidos en productos por segundo y por mol de enzima bajo condiciones de saturación. En otras palabras, la Kcat indica la cantidad máxima de moléculas de sustratos convertidas en producto cada segundo por cada sitio activo. A esta constante también se llama con frecuencia número de recambio. La constante catalítica mide la rapidez con la que determinada enzima puede catalizar una reacción específica y la unidad de la Kcat es segundos a la menos 1. En la ecuación de Michaelis-Menten se determina que la velocidad máxima es igual al producto de la constante catalítica con la concentración de la enzima total. Despejando la Kcat, tenemos que es igual a la velocidad máxima dividida entre la concentración de enzima total. Los parámetros Kcat y Km nos permiten también evaluar la eficiencia cinética de las enzimas, pero para este fin no es suficiente cada uno de los dos parámetros por sí solos. La mejor manera de comparar la eficiencia catalítica de diferentes enzimas o el recambio de diferentes sustratos por el mismo enzima es mediante la comparación de la relación Kcat sobre la constante de Michaelis. Para las dos reacciones, este parámetro, conocido como constante de especificidad, es la constante de velocidad para la conversión de enzima más sustrato a enzima más producto cuando el sustrato es menor a Km. Así que de la ecuación de Michaelis-Menten se simplifica a donde la velocidad inicial depende de la concentración de dos reactivos, de la concentración de enzima y la concentración del sustrato. Deducción del mecanismo de reacción hasta llegar a la ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, teniendo en cuenta las siguientes formas de las ecuaciones. Número 1. La enzima más el sustrato, que nos da como producto el complejo enzima-sustrato, con una ecuación dada por V igual a la constante subíndice A por la concentración de la enzima por la concentración del sustrato. Número 2. El complejo enzima-sustrato, como esto todavía no es una reacción, puede dar una individualidad, puede retomarla. Entonces nos daría como producto la enzima más el sustrato una vez más. Su velocidad estaría dada por V es igual a K' subíndice A por la concentración del complejo enzima-sustrato. Y último, el mismo complejo enzima-sustrato ahora sí nos podría dar un producto más la enzima. Y su velocidad está dada como V es igual a K subíndice B por la concentración de la enzima-sustrato. La ecuación de Michaelis-Menten, estas son dos formas, realmente es la misma ecuación, simplemente esto se le aplica a álgebra y matemáticas y nos daría que la velocidad es igual a K subíndice B por la concentración inicial de la enzima por la concentración inicial del sustrato entre la concentración inicial del sustrato más la constante de Michaelis. ¿Cómo vamos a llegar a esta ecuación? Es lo que yo les voy a explicar el día de hoy. Bueno, primeramente vamos a hallar la tasa de velocidad de reacción tomando en cuenta las siguientes ecuaciones con su respectiva velocidad. Vamos a tomar la ecuación número 3 anteriormente vista. ¿Por qué? Porque nos va a relacionar el producto.
Entonces vamos a hacer una aproximación donde supondríamos que la velocidad de formación intermedia va a ser igual a la velocidad de desaparición intermedia. Esto quiere decir que va a haber un equilibrio rápido. Lo que nos va a decir que la diferencia de la concentración del complejo enzima-sustrato con respecto al tiempo va a ser igual a las velocidades de destrucción o desaparición de los intermediarios, y todo esto va a ser igual a cero. Si realizamos la matemática necesaria y despejando la ecuación número 6, tendríamos lo siguiente: menos K subíndice A por la concentración de la enzima por la concentración del sustrato va a ser igual a menos K' subíndice A por la concentración del complejo enzima sustrato menos K subíndice B por la concentración del complejo enzima sustrato. Si nos damos cuenta, todos los términos están negativos. Si los multiplicamos por menos 1, pasarían a ser términos positivos. De la ecuación número 9 vamos a despejar la concentración del complejo enzima sustrato. Si nos fijamos muy bien, el complejo enzima sustrato es un término o una variable que podemos factorizar. Si la factorizamos de esta manera, tendríamos que K subíndice A por la concentración de la enzima por la concentración del sustrato va a ser igual al complejo del enzima sustrato por K' subíndice A más K subíndice B. Si pasamos este del otro lado dividiendo para dejar el complejo enzima sustrato solo, tendríamos la ecuación número 11. La concentración del complejo enzima-sustrato va a ser igual a K subíndice A por la concentración de la enzima por la concentración del sustrato, todo eso dividido entre K' subíndice A más K subíndice B. Tomando en cuenta un nuevo concepto, la constante de Michaelis-Menten, que puede ser escrito de esta forma: Km igual a K' subíndice A más K subíndice B, todo eso entre K subíndice A, o bien Km puede ser igual a la concentración de la enzima por la concentración del sustrato por la concentración del complejo enzima-sustrato. Partiendo de una variación, que sería esta de la ecuación número 12, vamos a despejar la concentración del complejo enzima-sustrato pasándola del lado izquierdo. La Km la vamos a pasar del lado derecho otra vez en el denominador, pero de esta forma. Entonces tendríamos que la concentración del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la concentración de la enzima por la concentración del sustrato, todo eso dividido entre K' subíndice A más K subíndice B entre K subíndice A. Si hacemos la matemática adecuada, nos quedaría el término que la concentración del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la constante subíndice A por la concentración de la enzima por la concentración del sustrato entre K' subíndice A más K subíndice B. De la siguiente ecuación o relación, lo que vamos a hacer es sustituir ese término del complejo de la enzima-sustrato, teniendo en cuenta que la concentración inicial de la enzima va a ser la sumatoria de la enzima libre, la concentración de esa enzima libre, más la concentración del complejo enzima-sustrato. Ahora, vamos a retomar la ecuación que vimos anteriormente y la vamos a sustituir aquí, la ecuación que nos representa el complejo enzima-sustrato, lo sustituiremos en esta relación y nos quedaría que la concentración inicial de la enzima va a ser igual a la concentración de la enzima libre más la concentración de la enzima por la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos otra vez un término común. Si lo volvemos a factorizar, tendríamos la ecuación número 17. La concentración inicial de la enzima va a ser igual a la concentración de la enzima libre por 1 más la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis. Si seguimos haciendo matemáticas, tendríamos que la concentración de la enzima libre va a ser igual a la concentración de la enzima inicial entre 1 más la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis. Todo este término lo vamos a volver a utilizar en la ecuación número 19, en donde esta concentración de la enzima lo vamos a sustituir por todo esto. Tendríamos lo siguiente: la concentración del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la concentración de la enzima inicial entre 1 más la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis-Menten, todo esto multiplicado por la concentración del sustrato y todo esto dividido entre la constante de Michaelis. Continuando con la matemática, nos quedaría al final que la concentración del complejo enzima-sustrato va a ser igual a la concentración de la enzima inicial por la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis más el sustrato, o la concentración del sustrato. Usando la relación esta de la velocidad y sustituyendo todas las concentraciones iniciales
en las concentraciones del sustrato, tomando en cuenta que normalmente el sustrato está en exceso con respecto de la enzima, tendríamos sustituidos en todo donde había la concentración del sustrato así a secas, pondremos la concentración del sustrato inicial. Y nos quedaría que la concentración del complejo enzima-sustrato es igual a la concentración inicial de la enzima por la concentración inicial del sustrato entre la constante más la concentración inicial del sustrato. Usando la misma relación, tendríamos lo siguiente. V es igual a la constante subíndice B por la concentración del complejo enzima-sustrato. Sustituiríamos todo lo que ya encontramos anteriormente del complejo enzima-sustrato en esta relación y nos quedaría que la velocidad va a ser igual a la constante subíndice B por la concentración inicial de la enzima por la concentración inicial del sustrato entre la constante de Michaelis más la concentración inicial del sustrato. Para los siguientes pasos vamos a tener en cuenta esta relación de la velocidad máxima. Tendríamos dos escenarios y a continuación podríamos jugar con ellos. El primero sería en donde la constante de Michaelis es muy superior a la concentración inicial del sustrato. Esto que nos diría que podemos despreciar la concentración inicial del sustrato por ser muy pequeño y no sería modificado. Desaparecería del denominador. Y si nos damos cuenta, K subíndice B por la concentración de la enzima inicial es la velocidad máxima. Si sustituimos esta relación, nos quedaría que la velocidad es igual a velocidad máxima por la concentración inicial del sustrato entre la constante de Michaelis, lo que nos diría que la velocidad va a depender directamente de la concentración del sustrato. Como segundo escenario tendríamos algo similar, pero ahora la constante sería mucho menor que la cantidad de sustrato inicial, por lo cual despreciaríamos la constante en el denominador. Esto se cancela o más bien se convierten en uno y tendríamos que la velocidad es igual a K subíndice B por la concentración inicial de la enzima y todo esto ya nos dice que es la B max. Entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima y nos dirá que la velocidad es independiente de la concentración de sustrato y va a ser dependiente de la concentración inicial de la enzima. Tomando en cuenta como referencia lo que ya hemos sacado, que es la ecuación de Michaelis-Menten, que está dada por la ecuación número 34, V es igual a la velocidad máxima por la concentración inicial del sustrato entre la constante de Michaelis más la concentración inicial del sustrato, vamos a sacar el recíproco para tener esta ecuación linearizada de la ecuación de Michaelis-Menten, que sería 1 sobre B es igual a la constante de Michaelis entre B max por la concentración inicial del sustrato más la concentración inicial del sustrato entre B max por la concentración inicial del sustrato. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, tendríamos como resultado lo siguiente. La anterior ecuación nos puede representar la ecuación de una línea recta. Entonces quedaría que 1 sobre B es igual a Y, Km entre B max sería la pendiente, 1 sobre la concentración inicial del sustrato sería X y 1 sobre B max sería B. Y esto va a ser muy útil para aspectos gráficos. Gráfica de Lineweaver-Book. Esta gráfica nos va a representar la forma linealizada de la ecuación de Michaelis, que se observa aquí, y como vemos, esta fórmula es similar a la ecuación de la línea recta, como se observa aquí. Bueno, con respecto a la gráfica, el eje X corresponde al inverso de la concentración del sustrato y el eje Y el inverso de la velocidad inicial. Ahora, si se iguala el inverso de la concentración de sustrato a cero, la ecuación quedaría como el inverso de la velocidad máxima. Y este punto lo ubicaríamos en la gráfica en el cruce del eje X. Y el valor donde se cruza este punto sería el inverso de la velocidad máxima, como se observa aquí. Y ahora, para obtener la constante de Michaelis se va a igualar a cero el inverso de la velocidad inicial y se va a despejar, por lo que obtendríamos el inverso de la concentración del sustrato, que va a ser igual a menos el inverso de la constante de Michaelis. Y el cruce que ocurre en el eje X nos va a representar el negativo del inverso de la constante de Michaelis, como se observa aquí. Ahora mencionaremos algunas aplicaciones de la cinética enzimática en biotecnología.
comenzaremos con la industria farmacéutica. Un ejemplo de estas aplicaciones es cuando se evalúa el comportamiento de un fármaco, en especial la distribución en el organismo en función del tiempo y de otros parámetros como absorción, distribución, metabolismo y excreción. La concentración de la droga varía dependiendo de la dosis administrada hasta la eliminación de esta. Se esperaría que los parámetros fueran constantes con la administración a diferentes dosis o en diferentes vías, pero al graficar la dosis en función del tiempo, esta varía proporcionalmente. El área que se genera bajo la curva nos va a representar la concentración de la droga en el plasma sanguíneo en los primeros momentos de la administración. En este caso, la dosis aumenta con el tiempo, pero llega a un punto en donde disminuye por factores como el metabolismo, excreción o aclaramiento. Ahora, con respecto a la industria de alimentos, las enzimas han sido usadas desde tiempos antiguos, por ejemplo, en la fabricación de pan, queso y bebidas alcohólicas. En la actualidad, a algunos alimentos se les añaden enzimas que proceden de otros organismos para que generen una acción tecnológica en el alimento. Por ejemplo, al añadir la enzima lactasa a la leche para obtener una leche libre de lactosa y esta sea adecuada para la población intolerante a la lactosa. En aplicaciones en la agricultura tenemos el tratamiento de residuos que contaminan los suelos agrícolas y de igual manera el uso de enzimas como posibles fertilizantes biológicos. Y en la industria vamos a tener ejemplos en donde se ocupe esta cinética enzimática y de igual manera enzimas como industrias como combustibles, industria textil o industria de materiales. Para esta práctica, los materiales y reactivos a utilizar son extracto de cultivo Coriolepsis gallica, 10 ml de buffer de acetato de sodio pH 4.5 a 6 mmol, 50 ml de ABTS, micropipeta de 50 microlitros, parrilla de agitación magnética y un espectrofotómetro BIS de 4 celdas. La lacasa es una enzima oxidorreductasa. Se puede encontrar en plantas, bacterias, algunos insectos y principalmente en hongos. Estas están involucradas en la pudrición blanca de madera y en otros aspectos de la fisiología fúngica, como pigmentación conidial, procesos de morfogénesis, patogénesis y la detoxificación de compuestos fenólicos derivados de ligninólisis y fitoalexinas. La actividad enzimática de esta enzima se puede determinar midiendo la oxidación de ABTS. Esta glicoproteína tiene un punto isoeléctrico y pH óptimo ácido. Se han clasificado dentro del grupo de enzimas denominadas oxidasas de cobre. Estas enzimas requieren cobre y oxígeno para oxidar fenoles, polifenoles, aminas aromáticas y diferentes sustratos no fenólicos. La reacción que se llevará a cabo en esta práctica es la reacción de ABTS con la lacasa. El ABTS es el mediador de la lacasa más estudiado debido a su alta estabilidad y a que su química redox es conocida. El ABTS se somete a una reacción de oxidación en 2 pasos durante el curso de su reacción de oxidación enzimática por lacasa. Como podemos apreciar aquí, primeramente se convierte en el radical catiónico ABTS y luego se somete a su lenta oxidación en ABTS. Antes de mencionar los diferentes pasos que se deben de seguir en esta práctica, daremos una pequeña introducción acerca de los métodos que se realizan en esta. Comenzaremos con la centrifugación. Esta es una técnica de separación que consiste en aislar o concentrar partículas suspendidas de un líquido aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento, dependiendo de su forma, peso o tamaño al ser sometidos a una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es aquella fuerza que se ejerce sobre un cuerpo que gira alrededor de un eje. Esta es directamente proporcional a la masa del cuerpo, el radio de giro y la velocidad de giro, pero es perpendicular al eje y tiende a alejar el cuerpo del mismo.
Esta técnica puede acelerar el proceso de sedimentación de partículas que tienen tendencia a hacerlo de forma espontánea. Ahora, con respecto a la espectrofotometría UV visible, vamos a ver que esta técnica puede identificar y cuantificar biomoléculas en una solución y muestras biológicas, empleando reactivos específicos con el compuesto a analizar y formar un producto que permita detectarlo en muestras complejas. La espectroscopía se debe a la capacidad de las moléculas de absorber radiaciones como las radiaciones del espectro UV visible. Las longitudes de onda que una molécula puede absorber y su eficacia con la que lo absorbe depende de la estructura atómica y de las condiciones del medio, como el pH, temperatura, fuerza iónica, entre otras. Si un rayo de luz de una determinada longitud de onda incide sobre una disolución de un compuesto químico que absorbe la luz, se le va a conocer como cromóforo y dicho compuesto absorberá una parte de la radiación incidente y dejará pasar el resto. La cantidad de luz absorbida dependerá de la distancia que atraviesa la luz a través de la solución del cromóforo y de la concentración de este. Dicha cantidad de luz absorbida se puede medir a través de la ley de Lambert-Beer. Ahora pasaremos a la metodología. El primer paso es que se centrifugue 1 mililitro de extracto de cultivo de Coriolopsis gallica de 14 días de fermentación en medio all bran y se debe de centrifugar por 1 minuto a 800 revoluciones por minuto. El segundo paso es extraer cuidadosamente el sobrenadante. El tercer paso es etiquetar 4 celdas de 1 mililitro como 1, 2, 3 y blanco. Y se le va a agregar a cada una de ellas los volúmenes de extracto, excepto el blanco, ABTS y buffer indicados en la tabla 1, como se observa en la parte de abajo. Y el paso 4 se deben medir las absorbancias de cada uno de los sistemas a 436 nanómetros cada 5 segundos hasta completar 60 segundos. Para los cálculos y resultados, vamos a calcular las concentraciones de ABTS oxidado con los valores de la absorbancia con la siguiente ecuación, dada por C es igual a A entre el producto de epsilon por L, donde C va a ser la concentración del sustrato o producto que deseamos conocer, A va a ser la absorbancia medida a 436 nanómetros, epsilon va a ser igual a 29.300 y L va a ser la longitud de la celda, que es 1 centímetro. Aquí tenemos la tabla en donde tabulamos todos los valores que nos dieron de las concentraciones con su respectiva absorbancia del sistema 1, del sistema 2, del sistema 3 y del sistema 4 en todos los tiempos de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 segundos. Estos datos fueron obtenidos de la práctica. Y ahora eso nos va a permitir conocer los gráficos de concentración con respecto al tiempo, en donde vemos que la concentración en el sistema 1 fue ascendiendo con respecto al, iba pasando el tiempo, y en el sistema 2 también la concentración iba aumentando con respecto al tiempo y iba pasando también. En el sistema 3 y en el sistema 4 de alguna forma menos regular pudimos ver que también la concentración iba aumentando con respecto al tiempo. Y también nos permitió determinar el orden de reacción. Con apoyo de la información ya obtenida, vamos a proceder a graficar la concentración para el primer y segundo orden en cada uno de los sistemas para saber cuál es el tipo de orden que favorece a cada sistema. También, con respecto a los tiempos, en este es el sistema número 1, el logaritmo natural para el orden 1 y 1 sobre la concentración para el orden 2, dándonos las siguientes gráficas. Este es el modelo de primer orden y este es el modelo de segundo orden. Nos vamos a fijar en el factor de correlación. Esta es la tabla con la información del sistema número 2 y nos dieron las siguientes gráficas. En el primer orden también tenemos una ascendencia, una pendiente positiva, y en el modelo de segundo orden tenemos este tipo de gráfica para el sistema número 2.
Para la determinación del orden de reacción en el sistema número 3, teniendo en cuenta esta tabulación y estas gráficas, tenemos que el factor de correlación favorece más al modelo de primer orden que para el modelo de segundo orden. Y por último, para el sistema número 4, tenemos también esta tabulación que nos va a ayudar a conocer qué tipo de modelo favorece al sistema. Y también nos podemos dar cuenta que el factor de correlación pues favorece mucho más al modelo de primer orden en el sistema número 4 con respecto al modelo de segundo orden. Con el valor de factor de correlación brindado para cada uno de los sistemas anteriores, podemos intuir que es favorecido el orden de reacción 1. Tomando en cuenta lo anterior, la fórmula de vida media sería la siguiente. El tiempo de vida media va a ser igual a 0.693 sobre la constante K. Y esa constante K la vamos a sacar con la ecuación de cada uno de los sistemas que nos dieron las gráficas anteriores. Como aquí podemos ver, su factor de correlación fue elevado y fue mucho más favorecido con respecto al de orden 2. Y el valor de K va a ser la pendiente que tenemos en sus ecuaciones. Entonces, sustituyendo en la ecuación del tiempo de vida media el valor respectivo de cada sistema de K, tenemos que para el sistema número 1 es de 25.01 segundos, para el sistema número 2 de 16.34 segundos, para el sistema número 3 de 16.7 segundos y para el sistema número 4 de 38.5 segundos. Conociendo que el tiempo de vida media es el promedio de cada sistema, tenemos el siguiente resultado. Al sacar el promedio de cada uno de los sistemas, tenemos que el tiempo de vida media es de 24.15 segundos. Ahora, también como ya mencionamos anteriormente, Line-Weaver-Burk nos va a dar datos como Vmax y la Km. Entonces, tabulando toda la información necesaria de concentración y velocidades y sus respectivos recíprocos que nos van a ayudar a sacar sus gráficas, en el sistema número 1, el sistema número 2, el sistema número 3 y el sistema número 4, nos va a permitir conocer sus respectivos gráficos para sacar la velocidad máxima y la constante de Michaelis para cada sistema. Este es el gráfico de Line-Weaver-Burk para el sistema número 1, este es para el sistema número 2, para el sistema número 3 y para el sistema número 4. Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo sus ecuaciones, podemos sacar su pendiente, su intersección en el eje y todo eso con lo ya explicado anteriormente de la linearización de la ecuación de Michaelis-Menten, podemos sacar la velocidad máxima y la constante de Michaelis para cada uno de los sistemas. Para el sistema número 1, su constante va a ser de menos 0.8690, para el sistema número 2 va a ser de 0.000184, para el sistema número 3 de 0.00095 y para el sistema número 4 de menos 0.0188. Ya como conclusión, la realización de estas prácticas donde se lleva la teoría de cinética enzimática al laboratorio es de suma importancia para el área de la biotecnología, ya que tiene una gran variedad de aplicaciones tanto en la medicina, en los alimentos, en la agricultura, la industria, etc. La importancia de la cinética enzimática abarca dos aspectos fundamentales. El primero es predecir la velocidad que tendrá una reacción en unas condiciones determinadas de presión, temperatura o concentración. Y el segundo es determinar y comprender el mecanismo por el que tiene lugar una reacción. La importancia del estudio de la cinética enzimática no solamente radica en el hecho de que las enzimas actúan en el proceso metabólico de los microorganismos, sino que, gracias a su posible inmovilización, pueden emplearse cada vez más en reacciones específicas de aplicación industrial. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.